Tremendo tema. Cecilia Gutiérrez, la periodista Cecilia Gutiérrez, obviamente a través de su podcast Spotify Bombastic, habla de un triángulo amoroso de la retrofarándula, un poquito del pasado, ¿no? Pero conocido, ¿cierto? Sí, conocido. Yo en esa época creo que no estaba. Pero genera inmediatamente gran revuelo en la sociedad, la gente que comienza a comentar, a agregarle algunos antecedentes, otra gente comienza a criticar y rápidamente esto comienza a tomar forma. Y lo traemos acá al programa porque obviamente se conocen nuevos antecedentes. Habla de un triángulo amoroso, ¿no es cierto, Baile? Así es, un triángulo amoroso entre... Bueno, todos sabíamos que Felipe había tenido una relación con Karen. Claro. Pero llega el minuto en que la relación se acaba o no se concreta bien y aparece Bárbara Rebolledo, y Bárbara Rebolledo va a trabajar también con Felipe. Karen ahí en este TVN donde quedó la grande, según ¿Cuántos años atrás estamos hablando? Estamos hablando de 2002, por ahí, ¿o no? 2000, yo creo que es más o menos 2002, 2003. Sí, 20, más. 20. Hace mucho tiempo. Y donde la pelea y donde los rumores fueron el pan de cada día. Porque todos queríamos saber con quién estaba o si estaba realmente. Hasta se tejieron... ¿cómo decirlo? Teorías conspirativas. Sí, teorías conspirativas de lo que le pasaba en la vida realmente de Felipe. ¿Mitos? Entonces, mitos, sí. Hasta en un programa de televisión se hizo en primer plano, recuerdo. Ya en esos años se elucubró. Él lucubró que Felipe era gay porque había un rumor que lo había dicho... que lo habría dicho Karen Dogenbailer. Me estáis tonteando. Y ellos hicieron un programa hasta el último de sus días, porque esa versión siempre quedó ahí dando vueltas. Pero la teoría de ellos en ese tiempo era de que supuestamente la que había organizado todo este cuento o toda esta teoría era Karen. ¿Y por qué? Porque ahora estaba con Bárbara. Estaba obviamente que despechada. Y la misma Bárbara Rebolledo tuvo que llamar a ese programa de televisión para desmentir que Felipe fuera gay, como si también... Bueno, en ese minuto todavía era tema el cuento de la homosexualidad de las personas. Sí. Entonces, ese programa fue en primer plano y quedó la grande. Pero lo que tú estás contando ocurrió y la gente lo puede... O sea, sí, es real. No sé si estará en YouTube, pero mira, yo busqué... No, me refiero a que es algo real, no es que... Lo del llamado. Mira, ¿Lo del llamado? no es trascendido. No es especulación, eso es, mira, esto es EMOL. EMOL es un medio conocido del octubre de 2009, cuando después de toda esta pelea se junta nuevamente Karen con Felipe en un programa. Mira, el punto más agrio de la pelea estalló luego que en un programa de farándula que aseguró que Karen Dogenbailer filtró a la prensa que Camiroaga era supuestamente homosexual. El paso del tiempo los reunió nuevamente en pelotón. Y después la animadora dijo que, ¿cómo se llama? Que dejaba la televisión porque quería ser primera dama, por el cuento Marco Enrique nominal. Pero sí pasó, porque yo me recuerdo haberlo visto en televisión. Ahora, ¿por qué sacar este tema? Porque la pelea fue grande. Era, digamos, una iba al casino, claro, y no se tenía que topar con la otra. Sí, pero volvemos. Claro, era un escándalo dentro del canal, lo sabemos. Pero y el todo tema lo que que dice y yo te encuentro razón. Porque claramente partimos diciendo que Cecilia Gutiérrez dedicó un capítulo especial. Pero ella dedicó un capítulo especial por homenaje a Felipe. Pero no un homenaje, bueno, pero... Obviamente porque se cumplió un aniversario. Sí, pero homenaje no creo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ahora comenzar a sacar esto? Porque, bueno, ella con Cristian Faría escribieron el libro de la biografía de Felipe Camiroaga. Entonces ella ¿biografía amorosa? Porque de la vida, donde también hay aspectos de su vida amorosa, donde ella también en el capítulo anterior habló del quiebre con Angélica Castro, que también fue una de las parejas conocidas de Felipe Camiroaga y con que la mayor parte de la gente creía que se iba a quedar, que se iban a casar y iban a tener una... Pero las vueltas de la vida no son como la gente las cree. Entonces ella está haciendo como un especial por, obviamente, un nuevo aniversario de ese trágico accidente. Pero ahora, cuando habló sobre esta pelea... Ni muertos nos salvamos. No, pero obvio, si desgraciadamente la farándula es una cosa espantosa. Yo encuentro que es espantoso estar de alguna manera
vulnerando un poco la memoria de Felipe. Lo que pasó. Mira, estaba hablando de una historia de hace 20 años y Felipe se murió hace 12. Y sacar esto ahora, desempolvarlo, la verdad es que yo no me lo explico. Ahora, Frank, estábamos conversando obviamente precisamente este tema y yo te veía a ti como complicada de cierta manera porque también es fuerte hablar porque uno opinar de algo que sucedió a uno o no sucedió a uno no le consta, ¿no? Mira, pero perdona, me confirman que el llamado de Bárbara Rebolledo al programa Primer Plano fue en agosto de 2003. Agosto del 2003. Mira, aquí encontramos un artículo de la fecha. Sí. Mira, ahí dice los 10 escándalos más sabrosos y recordados de los 15 años de Primer Plano. Y entre uno de los escándalos está Felipe Camiroaga gay. La noche del 1 de agosto del 2003, el animador de TVN se llevó un golpe en el corazón, según relata la biografía Felipe Camiroaga. Esto es lo que estabas hablando tú, que esta es la biografía más o menos de... Sí, escribió Cecilia, precisamente, ¿no? Esta no sé, ese reportaje, sí, pero eso fue lo que realmente pasó en un programa de televisión, donde obviamente esto no es invento, esto pasó realmente hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente se va olvidando de todo este tipo de... Sí, yo creo que todo el mundo de 30 para arriba o de 35 para arriba se acuerda de esta historia. Fue muy mediática, además. Y que vuelvo a insistir, donde la homosexualidad en ese año todavía era tema. Era un tema, pero además, y a pesar de que se trató de manejar lo más sigilosamente posible, todo el mundo sabía los problemas que tenían ellas en televisión nacional, los problemas que había, era una olla de grillo. Que se haga un programa donde se le achaque a ¿cómo se llama? Karen, que ella tiró este rumor sobre Felipe, era heavy. Por eso después la misma Bárbara tiene que salir llamando por teléfono a un programa de televisión. Estoy de acuerdo, pero... Y donde con el tiempo después, la misma Karen Dogenbailer dijo que nunca había hecho lo que se le estaba contigo. O sea, a lo que yo voy es, ¿por qué reflotarlo ahora? Recién se separó la Bárbara. Recién se separó. La Karen está felizmente casada, recién celebró su cumpleaños con Marco. Sí. Y estamos recordando el 12º aniversario de la muerte de Felipe y sacamos a flote una historia que pasó hace 20 años atrás. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tema? ¿Es necesario, pregunta usted? Claro, o sea, bueno, pero hagamos el ejercicio contrario. ¿Por qué no? No sé por qué. Se te está pegando tanto al lado de... No, pero es que es verdad. Es que no, pero finalmente conocemos el perfil de Cecilia, que es periodista ¿sabes lo que pasa? espectáculo. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo hago una pregunta y tú contestas como una mujer judía. La mujer judía es la única que contesta una pregunta con otra pregunta. ¿Verdad? Contéstame primero por qué tenemos que sacarlo. Después te contesto la pregunta tuya. ¿Por qué? Porque nace en el podcast de Cecilia Gutiérrez, que sabemos que al menos los últimos años se está dedicando de lleno al periodismo de espectáculo. Y me imagino que una cosa la fue llevando a la otra. Y es su área también. O sea, ¿por qué no darle el permiso de que lo haga si finalmente ella arrancó con un homenaje y además no está por los 12 mintiendo. años, pero siempre va a generar algún tipo de noticia de este tipo y referida al espectáculo también. Está bien, pero y es algo que es de dominio público, no fue algo que pasó puertas adentro, pasó en un programa de televisión. Está bien, pero nosotros nos quejamos de repente de la historia Aranguis, Valdivia, sí, que pero esto yo es lo lo que mismo, voy va a ser recordada te digo una siempre cosa, esa historia. sí, yo sé lo que tú estás diciendo. Y las historias lamentablemente se repiten y se repiten y se repiten. Y por eso hablamos de repente de la retrofarándula, que empezamos a reflotar historias del pasado. Acuérdate. Pero aquí estamos hablando de una persona persona que no está, que ya no tiene cómo defenderse, que ya no tiene cómo decir absolutamente nada, que todo el mundo lo recuerda con un tremendo cariño. Y resulta que todo esto viene a armar una polvareda, a mi juicio, innecesaria. ¿Tú crees que Cecilia debió omitir entonces porque Felipe no está? A ver, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. No, por yo no supuesto. estoy de acuerdo con que lo haya hecho, pero cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Oye, uno no siempre debe estar de acuerdo con todo lo que hacen las otras personas. No, yo sí, estoy dando claro. la opinión sobre este caso puntual. Y sobre este caso puntual, a mí, en lo personal, me duele que estemos hablando de una persona que no está, que se fue hace 12 años, que todo el mundo lo recuerda con cariño, que era
el príncipe soñado de todas las mamás para sus hijas. Y de la En hija algún también. minuto. Y de las hijas Y de la hija también. Y de los hijos, de algunos para hijos sus hijas, también. y de las hijas también. Pero, Mauricio, no se pueden tratar también todo tipo de hechos, porque son hechos. Sí, Con cosas que respeto, pasaron. Con obvio. respeto, digo yo. Con respeto. Pregunto, no estoy aseverando. No, Porque lo que se pasa puede es que hablar y acá, lo que conversar pasa es que sin yo falta de leí, respeto, yo no vi el podcast de Cecilia, pero sí leí lo que apareció en Glamorama. Y efectivamente habla de detalles inéditos. O sea, esto es como, a ver, metámosle más leña al fuego. ¿Para qué? O sea, si tú quieres hacer un recuento de las cosas y tú quieres hacer una biografía de Felipe, bueno, ok, cuenta lo que pasó y está bien. Pero de ahí empezar a decir, tengo otros detalles que no se saben y empezar a armar toda una historia con esto, yo creo que es un poquito fuerte para la memoria de Felipe. Claro, porque fueron parejas que, por eso te digo, hablo yo de hechos. Y cuando uno habla de retrofarándula, del recuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es necesario de repente poner el foco en un punto así cuando el hombre hizo tantas cosas positivas, entretenidas, haber recordado por tú la cantidad de personajes que hizo, Por ejemplo. haber hablado de la cantidad de animales que cuidó, de cosas de repente que tienen una mejor connotación posterior. Pero es lo que hizo Teletón justamente. Pero también no podemos negar lo que dice la Sabri, es un hecho. Ahora, Sí, lo que pasa es que creo yo que es peligroso. ¿Sabes lo que van a es- decir? Va a decir alguien, para contrarrestar lo que estoy diciendo, es que todos los que se mueren son buenos. Entonces, porque Claro, no hay típico, muerto malo. no hay muerto malo. Pero si eso es verdad, como Mauricio. Entonces, Sí, es cierto. entonces, Por lo menos el día es del verdad. funeral. ¿cachai o no? Entonces, Claro. Al otro Pero día creo que era también tan es válido bueno, cada uno con su público. Teletón nos ofreció ese hermoso homenaje que es donde veíamos los diferentes personajes que hizo, muchos trabajos, cuando visitaba las fundaciones, los recorridos que hizo con Teletón. Y creo que si uno quiere enfocarse a ver un homenaje de ese tipo, ve el de Teletón y me imagino que el público Pero por de eso- Cecilia está esperando por el eso tipo yo- de contenido que ella subió ese Por día. eso yo partí diciendo que esto había sido en un podcast con homenaje de Cecilia Gutiérrez, pero a mi gusto ella no le pone, no le falta el respeto. Porque incluso hay un... Me gustaría... porque hace recuerdo. Perdóname, señor director, No, pero si me no, gustaría decir, hay un que le tema haya que ella dice, faltado incluso menciona, dice, abro comillas, Bárbara Rebolledo marca un hito, pero no por ella en sí. O sea, no le estoy restando relevancia a su romance, a su pololeo, porque lo tuvo. Pero Bárbara Rebolledo marca un punto de inflexión, además de una de las mejores épocas de Felipe, que era cuando hacía el pase lo que pase, cuando empieza a trabajar con Karen y son la dupla de oro en la televisión. Entonces ella dice, no le estoy restando relevancia ni tampoco. Ella está marcando unos hechos que también tiene derecho a hacerlo si lo hace con respeto, creo yo. ¿En qué momento creen ustedes que se le puede faltar el respeto? Porque yo les comenté, esto salió y la cantidad de información que empezaron a aparecer y empezaron como a meterle gente que no sé si lo conocía o no lo conocía, pero decía, oye, acuérdense de esto, No, sí, acuérdense de esto otro, que ahí yo, no creo tiene que yo creo que ¿sabes qué es lo que revolvió el avispero o pateó el avispero, como se dice? Esta declaración de Lorena Álamos, que había estado tantos años en silencio y de repente aparece hablando, haciéndole un homenaje a Felipe, también con Cecilia, y donde se empieza a poner en duda Felipe, yo no lo veo como un homenaje a Felipe. lo que dijo Lorena, sí, pues lo que dijo Lorena fue un homenaje a Felipe, pues. Bueno. Lorena habló maravillas de él, Sí. le hizo un homenaje. Ahora, y ahí es donde se empezó a poner en duda quién era la verdadera viuda, y de ahí para adelante empezamos, Todo lo que... esto es como una bola de nieve. Una reacción en cadena. Sí, pues se le empiezan a sacar todos los escándalos a Felipe, entre comillas, ¿no? Y la verdad es que a mí, yo vuelvo a insistir, dejemos a los muertos descansar. Dejémoslos descansar. Pero por Lorena o Pero por mi pregunta Cecilia. por eso es, Mauricio, si yo Porque hubiese, sea. si yo hubiese partido el programa, Pero perdona, pero déjame terminar. hasta su hermana habló. Es que por eso te digo, si yo hubiese partido el programa y hubiese dicho, miren, hoy vamos a hablar de Felipe Camiroaga porque Cecilia Gutiérrez le hizo un homenaje y habló de sus personajes. ¿Usted diría lo mismo? ¿Cómo? Si estuviera vivo. El mismo, en vez de hablar del triángulo amoroso, que encuentro que es un tema delicado porque no está poniendo el foco donde yo creo que hay que poner. Pero si hubiese puesto el foco en otra parte, en lo positivo de Felipe, ¿usted hubiese dicho lo mismo? No, pues. No, porque... Obvio que no, pues. Entonces, ¿por qué? Claro, entonces no hay que dejarlos descansar. El tema es dónde ponemos el foco y cómo. Por eso mi pregunta es, ¿cuándo ustedes creen que se le está faltando el respeto? Pero, perdón, Porque si yo hubiese dicho, Cecilia Gutiérrez hizo un podcast, o Juan Pérez, o Marcelo Soto hizo un podcast, hizo un homenaje a Felipe, y vamos a recordar los mejores momentos porque el hombre ayudó, hizo esto, hizo todo. sí, pero usted no hubiese dicho, dejemos a los muertos descansar.
¿Por qué? Porque yo creo que ahí está el problema, no hay que dejarlos descansar, lo que pasa es que no hay que faltarle el respeto ni a los muertos ni a los vivos. Pero Bueno, Cecilia Gutiérrez no le ha faltado el respeto. Son puntos de vista que Claro, coinciden pero- un poco en el análisis, pero tienes razón. Pero yo no veo una falta de respeto tampoco en el tema, porque, perdón, Cecilia Gutiérrez no ha mentido. Yo no estoy hablando de falta de respeto, yo estoy hablando de que cuando tú te acuerdas de las personas y recuerdas todas las cosas que hizo la Teletón, o recuerdas los chascarros de Felipe, o recuerdas sus personajes, en ese minuto tú estás haciendo que ese recuerdo de él se mantenga vivo. Estas cosas hoy día no vienen al caso sacarlas. Pero es parte no de le su estoy echando la ese- culpa ni a Cecilia. O sea, yo creo que aquí hay toda una situación que se genera a partir de una entrevista que le hace a Lorena Álamo, Sí. y de ahí para adelante empieza esta cuestión como en cascada. Que a mí, en lo personal, a mí, no me parece es un efecto dominó. un efecto dominó. Yo no sé qué piensas tú, que La estás Fran muy quería en hablar. silencio. La Fran quería hablar. No, al contrario, a mí me incomoda mucho hablar de este tipo de cosas por varias razones. Por un lado, yo me pongo en el lugar, el Andrés decía el otro día, ¿por qué no nos ponemos en el lugar de ella o de esta persona o de esta otra persona? Yo me pongo en el lugar de su familia, yo me pongo en el lugar de Karen, yo me pongo en el lugar de Bárbara, porque en este caso son ellas, pero podríamos ser cualquiera nosotros. Así es. Entonces, y el periodismo de farándula creo que es mucho más y creo que hay que enaltecerlo y no decir que el periodismo de farándula es el periodismo de los escándalos, de los romances, de la chumuchina y de los cagüines. Eso no nos enaltece en absoluto nuestro trabajo. Yo Pero creo que el ¿estás de acuerdo periodismo de que no farándula estamos es viendo? hablar de lo que acontece con las personas del mundo del espectáculo, pero no necesariamente, o sea, hay tanto más que decir de Felipe. Hay tanto más que decir de Felipe, hay tanto más que recordar de él, que yo siento que no suma. Yo creo que, yo siempre he dicho, si no vaya, y me pasa incluso en mi programa, que yo entrevisto a muchas personas que tienen, como todas las que trabajamos en la tele, muy probablemente sus espacios oscuros o que las personas están sus como yayitas. todos. Y los que no Sus trabajan en la yayitas. tele Pero a mí no me también interesa tienen. invitarlos a mi programa para hablar de eso, no me interesa. Y no van a ir porque tampoco quieren hablar de eso. No, es que sí van. Y bueno, No, y van no, a mi pero no programa. vamos a hablar de su lado oscuro. Sí, es que van a otros programas quizás a hacerlo, pero en mi programa a mí lo que me interesa es enaltecer a la otra persona, es recalcar lo que admiro de la otra persona, es hacerla sentir bien y es recalcar el aporte pero es que que a hace en eso es lo nuestra que iba yo sociedad. Y con lo mi- mismo creo que debiéramos hacer con Felipe. A eso es lo que iba yo con el comentario que te decía, que de repente está mal puesto el foco, porque no es un tema de faltarle el respeto, de dejar No, o para nada. no dejar tranquilos a los muertos. Obvio. El tema es dónde estamos poniendo nuestro énfasis y qué es lo que a nosotros como sociedad nos interesa. No, perdón. Y pareciera que nos interesa el escándalo. Pareciera que nos interesa el cagüín. Pareciera que No, nos ¿sabes por interese, qué no? nos interesa cuando el famoso se equivoca, ¿Sabes cuando por el qué no, famoso Cami? engaña, Eso cuando el no famoso interesa. estafa. Pero no, pero etcétera. porque igual, mira, yo siento que obviamente es de interés colectivo. Baile se ríe cuando digo colectivo, como que me subo al colectivo. Pero es de interés común, es un galán para todas, fue un galán desmedido y inigualado Sí. en el fondo. O sea, tenemos que saber que también dejó ese vacío, porque es como el hombre perfecto, el yerno perfecto, como decías tú, ¿cachai? Entonces, obvio que es de interés de todas también un poco entretenido. Yo estoy segura que lo que creo que tú dijiste, si me topara a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana con un documental de él, lo vería. O sea, qué rico. Yo lo vi el sábado conocerlo más en profundidad, pucha, recordar todo su romance, o sea, en fin, pero hay maneras de contar esta historia y hay otras maneras que pero no le lo estamos enaltecen achacando y yo algo a siento que- Cecilia Gutiérrez que no ha hecho. Yo no he achacado nada. No. Es que estamos dando a entender como Creo que que si Cecilia propongo que Gutiérrez se puede hubiera, hacer de otra manera. no sé, No. estaríamos pisoteando Yo la creo que imagen no, de Felipe yo no- Camiroaga. yo no creo que estemos Y perdón, echando la no culpa habló de de ella. Yo creo que Felipe. Cecilia está haciendo muy bien el trabajo, Sí, porque lo ella, que- ella logra entrevistar a una mujer que en 2 años no Ella logra generó hablar. noticias, Sí, ella está sí, haciendo pero su y si me negocio. preguntan- Lo que comentó Ella la hace su última, negocio. lo que estamos hablando es de la pelea entre Karen y Bárbara. Que haya sido por motivo Felipe, otra cosa. No, es que no es otra cosa, es justamente la cosa. Es justamente destacar algo O sea, en base es a... justamente la cosa, porque resulta que en el 2022 Ah, eso le molesta. Bárbara Si Rebolledo. hubiera sido por Juan Pérez. No, por cualquiera persona, ¿entiende? Porque él no está para defenderse. JC entrevistó el año pasado, ¿Quién en es su J? ley, Julio César Rodríguez, entrevistó el año pasado su ley a Bárbara Rebolledo, le preguntó por la mala onda de Bárbara, y Bárbara se refirió al mechoneo supuesto que hubo en algún momento. No hablaron del tema de Felipe Camiroaga, porque Sí, no se era habló. necesario hablarlo. No se habló. Porque no era necesario hablarlo. Había una mala onda
Sí, se mechonearon y ahí contestó Bárbara, Mira, pero no salió al respecto de Felipe, no se mencionó a Felipe en esa pelea, digamos, sino que se le puede haber preguntado por su relación con Felipe, que eso es otra cosa, no sé si me entiende. Para hablar si fue bonita, o sea, pero venir aquí a hablar de las peleas que ven en el casino, de que Karen puso condiciones, de que no podían hacer esto, 23 años después. Pero que yo no le veo. Es Con parte una de la persona historia. que no está. Que eso es lo que a mí me choca. Pero es parte de la historia, es tan relevante, Él es parte de la historia necesario. de Felipe, sí, pero pues, es sí, necesario, sí. o sea, Pero si tú dijeras, si tú te tuvieras que hacer el discurso para despedir a alguien o para recordar a alguien, ¿meterías eso en la historia? Sería ¿Es una necesario? En el nuestro no, pero en el del purgatorio pero es además que que pondrían esa Sí. historia. Bueno, por eso te digo, aquí cada uno Claro. está Y eso que se haciendo caso a la suavizaron historia de la manera que lo quiere hacer. Sí, pero aquí no las sería mi que estilo. tendrían que dar explicaciones son ellas, ¿no? Claro. Pero ¿por qué tienen que dar explicaciones? No te digo, pero Ay, si ustedes están cuanto más buscando, afectadas. obviamente. Mira todo lo que ha pasado detrás de toda esta historia. Yo no estoy La de acuerdo. Bárbara se casó, tuvo melliza, Sí, pero sí. se separó. La Karen se casó, está con Marco ya hace 20 años y entonces es venir a mover varios territorios. O sea, nadie tiene pasado. Pero, oye, a propósito del pasado. Pero hay pasado, hay un si tema, todos hay un tenemos tema, pasado. pero como para hay un tema Sí. bien importante también que menciona Cecilia en su podcast, que tiene que ver un poco con los hechos de la industria. Ella comienza diciendo que la dupla de oro, que la gente también, porque esta relación de Felipe con Karen siempre se mantuvo como off. Sí, obvio. Efectivamente, Sí, los que no, trabajan nunca ahí. fue Nunca se confirmada. corroboró. Nunca se corroboró. Nunca fue oficial. Pero sin duda que la gente los encontraba, bueno, la pareja televisiva del que tenían momento, una química tenían una extraordinaria química en pantalla. extraordinaria, le iba bien. Y Cecilia, no sé, a mí no me consta, por eso pregunto, comenta y dice algo clave. Dice, esta dupla televisiva se rompió no por algo televisivo, sino que por algo personal. Y ahí es donde empieza a desglosarse todo esto de que tú estás mencionando que de repente no vas... Estos mitos, digamos. Claro, estas estoy pensando conclusiones. que no fue con la intención de armar como un triángulo, porque ahí es donde llegan a esto. No, porque Karen tenía una relación con Felipe. Empezó Bárbara como notera. Le ponían la canción esta linda, era una guapa mujer, la Bárbara espectacular. Entonces ahí empezaron a hacerse los coqueteos y empezaron a tener un flechazo. Y debido a ese flechazo se genera este quiebre entre Karen y Felipe televisivamente. Y se deciden terminar porque ya el aire lo cortaba y con... Porque hubo un Entonces, quiebre de la relación. profesionalmente, O sea, lo que toda la gente Estamos quería... haciendo lo mismo que estábamos recién diciendo que no había que hacer. No, Pero ¿por qué no hay que ¿Por qué no hay hacerlo que si hacerlo? tenemos un pasado? Porque yo estoy preguntando. ¿Ustedes saben Porque algo de yo eso? creo que no se debe hacer cuando una persona está muerta. Punto. Es mi opinión. Pero si Pero Felipe si- estaría pero- con nosotros, saldría a defenderse si tuvo la oportunidad Pero de tú no hacerlo. puedes Seguro que si decir- Felipe estuviera con nosotros, este tema no habría salido. Oye, pero tú ¿Por qué puedes no? decir, Sí, esto es farándula, Mauricio, sí. tú puedes decir qué pena que se haya roto esa dupla, porque era muy buena. No, es eso más, sí. es más, querido a eso Mauricio. iba yo. Ok. Voy a Es poner más- un tema que no tiene nada que ver con el triángulo, ni nada, sino que pena que eso o de repente se involucren sentimientos Eso cuando sí. uno trabaja Y por con eso alguien. también es tema, porque Y no- marcaron un precedente. Es más, que era querido muy Mauricio. Si Felipe estuviese vivo y fuera invitado al purgatorio, la rutina de los humoristas se basaría en ese problema. Pero Felipe era tan inteligente que no hubiera ido Sí, jamás no, al pero purgatorio. po. obviamente, estoy diciendo, no Estaría iba a sentado ningún al lado mío programa. mirando y diciendo, por ningún motivo. Oye, Sí, vieron está ayer Y eso claro. que ayer estaba suavecito. para que no le- digas que lo del pasado, la otra farándula, hay que recordarlo una vez a las 500 por el personaje que es. ¿Y ¿no? ayer que por hablaron eso de te ti, Mauricio, en el purgatorio? No Es sé. verdad. No, pero hablaron Pero sí, le contestaron a Viñuela y a Jordi. Mira. Y le contestaron, yo te diría que más o menos bien. Y de ahí como que se morigeraron. Entonces ya no fueron agresivos con ninguno de los dos. Fueron bastante Yo menos debo agresivos. reconocer que yo me reí ayer. ¿Sí? Yo lo miré porque no lo ¿Estás había viendo visto otro nunca. Porque como ayer lo comentamos, ayer lo comentamos. Sí. Ah, no, es que yo no lo vi. ¿No lo viste Yo no ayer? lo vi, Yo voy a lo buscar. comentamos, Tengo vida. entonces dije, voy a ver. ¿Quién Voy a- fue? Fue Checho Irane con el flaco, Paul Vázquez.
¿Y qué tienen que ver uno con el otro más de ser dos comediantes? No, buena onda, incluso de hecho políticamente tienen un pensamiento distinto, esa era como su rivalidad. La gran de hecho ganó Checho Irán, pero yo creo que ni Checho Irán ni el flaco pensó que iba a ganar Checho Irán. Pero hasta el Bombo Fica le mandó un mensaje por video, o sea, buena onda, ¿cachai? Sí, pero de hecho están cambiando la línea editorial. Faltó que el Bombo Fica le tirara un beso por la pantalla al Checho Irán, te juro. Fue como una oda. Cambió completamente el programa. Cambió completamente. Lo voy a buscar, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, yo creo que... Pero perdón, ahí lo encontré, bueno. Mauricio, cuando a usted lo invitan a un programa de televisión, ¿no le preguntan de su pasado? ¿A mí? Sí. ¿No hacen, entre comillas, retrofarándula? Cuando a mí me invitan a un programa de televisión, fíjate que yo decido qué acepto y qué no acepto. No, pero si no lo estoy diciendo. Entonces, sí, si me llaman para preguntarme sobre las historia. mismas cosas que ya me han preguntado 600 veces, digo no. Sí, pero igual, Pero lo que quiere hablar... escena de que Felipe no está, pues entonces... Ahora, yo estoy acá y puedo decir, puedo darme el gusto de decir no, y el tema, si lo quieren tocar ya después, porque yo vuelvo a repetir, y además yo tengo la pantalla para poder defenderme. No solamente estoy en Chile, sino que además tengo esta tribuna. Él no tiene ni una tribuna para defenderse de ninguna cosa. ¿Pero no defenderse está. de qué? Porque a lo mejor aquí hay imprecisiones. Cuando se dice hay detalles inéditos. Felipe nunca fue una persona que fuera a decir, ¿sabes qué? Tú estás incorrecto. Escúchame. Lo dejaba pasar y no pescaba nomás. Escúchame. Seguramente en estos detalles inéditos que aparecieron deben haber varias imprecisiones. Sí, obvio. Nosotros mismos, con respecto al mismo tema de la relación de Lorena con Fernanda, decíamos que tú, para ti, te desayunabas y te saber que no estaba... No me desayunaba, pero obviamente que, vuelvo a insistir, había que ponerse los zapatos de quien había sido la última pareja. Supuestamente, porque nosotros no sabemos si estaban o no. Más que supuestamente, perdón, más que supuestamente. No, Andrés. A ella la vimos en los funerales de Felipe. Eso no como dice la pareja. nada. Pero ¿cómo no, Mauricio? Pero precisamente por las imprecisiones que pudiese tener una información, es donde yo te llevo al comienzo de mi análisis al decirte, yo creo que es mejor poner el foco en otra cosa, porque ahí es donde, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se le falta el respeto. Al tener una imprecisión o algo que a ti no te consta, obviamente que puede haber, tú dejas, si dejando un ápice de duda en alguna información, obviamente que ahí se le está faltando el respeto a una persona que no se puede defender. Pero es lo que y ahí nos te doy pasa el a todos, punto. Yo creo finalmente que esto habla, yo el otro día entre broma y todo hablaba de la leyenda que es, ¿cierto? Luis Miguel, el ídolo latinoamericano, porque realmente es un poco, o sea, una leyenda viva. Y yo creo que esto habla de que es tanto lo que Felipe marcó en nuestra sociedad que se ha convertido en leyenda y se generan todos estos mitos, estas discusiones, estas ganas de cerrar ciclos o de cerrar historias desde la elucubración, que fue esta palabra que utilizaste, pero yo sigo manteniendo lo que dije ese día. Las historias están en las almas de las personas que las vivieron y ya. No lo vamos a concluir. No hay que recordar lo que me sigue llamando la atención es dónde ponemos el foco como sociedad, porque también nosotros los que somos consumidores de noticias y de todo, la sociedad también tiene algo bien importante. Por eso que es que lo que nos queremos consumir. Eso es lo que también tenemos que preguntarnos como Y esa es la gracia de este tipo de discusiones, donde tenemos la posibilidad de dar distintas opiniones y de tener distintas posiciones y poder mostrar a la gente de que se pueden tener distintas opiniones y que se pueden expresar con respeto. Y que también, de repente, si estos detalles inéditos que ella iba a revelar dejaran aún mejor parado de lo que uno conocía de la historia en este famoso trío, que quizás finalmente el detalle inédito era que nunca hubo engaño y que no era un trío, lo está dejando mejor parado y finalmente no tiene de qué defenderse, al contrario, qué genial que lo dijo porque limpió la imagen. No es solamente que estos detalles inéditos siempre van a ser negativos. Importante el respeto en todos los sentidos.